En esta clase vamos a tratar el tema de infarto cerebral, conocido también como SB isquémico. El SB se va a provocar por la interrupción de la circulación sanguínea de una parte del cerebro, es decir, de un lóbulo, ¿ya? Que va a afectar el parénquima cerebral porque va a haber falta de oxígeno, ¿ya? Provocando lesiones a nivel del parénquima, incluso hasta la muerte del tejido cerebral que se conoce como infarto cerebral. Existen dos tipos de SB, el isquémico, el que nombramos al inicio, que es debido a la disminución del flujo sanguíneo del cerebro, y el hemorrágico, que es provocado por la ruptura de un vaso sanguíneo del cerebro. El porcentaje de frecuencia del isquémico tenemos el 75% y un 25% de SB hemorrágico. ¿Qué sucede en el SB isquémico, no? Entonces, un coágulo circula en la sangre, ¿ya? Que va en dirección al cerebro. El mismo se va a anclar en algún punto de alguna arteria del polígono de Willy, provocando la obstrucción de la misma, ¿no? Y por ende va a disminuir el riego sanguíneo, ¿ya? Con la consecuente falta de oxígeno hacia el territorio del cerebro o hacia un lóbulo determinado, depende de la arteria del polígono que se haya obstruido, ¿no? Y va a provocar daño en el parénquima cerebral. En cambio, en el SB hemorrágico va a suceder que la pared arterial está debilitada, se va a romper y esto por lo general puede ser favorecido por algunas enfermedades como la hipertensión arterial. La sangre que se derrama en el parénquima también puede causar daños. Va a haber disminución del flujo sanguíneo y también daños del parénquima por falta de oxígeno. Ahí tenemos nosotros una tomografía del cerebro simple, donde observamos múltiples imágenes redondeadas, las que estamos señalando en este momento, hiperdensas, rodeadas de una hipodensidad periférica que corresponde al edema perilesional. Esto hipodenso, recuerden que es el edema perilesional, ¿no? Localizadas estas imágenes en ambos lóbulos parietales. Entonces, nuestra impresión diagnóstica vendría a corresponder a infartos hemorrágicos. En el SB isquémico puede verse a trombosis, que la observamos en la arteriosclerosis, en la vasculitis, por traumatismo, o de pronto por embolia de enfermedades cardíacas, enfermedades propias del encéfalo, o ateromatosis de aorta o de la carótida. Ahí tenemos nosotros la parte anatómica de la estructura del polígono de Willy, recordando los segmentos de las arterias cerebrales anteriores, arterias cerebrales medias y las arterias cerebrales posteriores. ¿Qué tipo de tomografía nosotros vamos a solicitar cuando sospechamos que un paciente tenga un SB isquémico? Le solicitamos una tomografía de cerebro simple, ¿ya? No podemos solicitar otro tipo de tomografía, ¿no? Para empezar. Este es cuando se sospecha que el paciente tiene por su sintomatología el SB isquémico. No podemos solicitar una tomografía de cerebro simple con medio contraste porque no va a ayudar en el diagnóstico de esta patología, ni tampoco una con ventana ósea, ¿no? Existen 4 estadios del infarto cerebral. Tenemos nosotros el hiperagudo, que se da dentro de las primeras 24 horas, en el estadio agudo de 1 a 2 semanas, en el estadio subagudo de 2 a 4 semanas, y en el estadio crónico del infarto cerebral mayor de 4 semanas. Empezamos entonces con el infarto en estadio hiperagudo, ¿no? Dentro de las primeras 24 horas. No se va a evidenciar signos durante las primeras 6 u 8 horas, incluso hasta dentro de las primeras 24 horas, a veces tomográficamente no se observan signos de un infarto hiperagudo. Para ello nosotros tenemos que recurrir a una resonancia magnética que es más sensible para este estadio del infarto cerebral. Pero tenemos que realizarle por protocolo,
¿ya? De tipo de exámenes por un algoritmo, una tomografía computarizada del cerebro. Podemos nosotros encontrar una discreta o leve hipodensidad, es decir, una imagen ligeramente gris, oscura, no tan o marcadamente oscura. La teoría me dice que existe un efecto de masa mínimo como borramiento discreto de los surcos superficiales, pero en la práctica no encontramos ese efecto de masa, ¿no? Pero teóricamente sí lo mencionan los textos, ¿no? ¿Cuáles serían los signos tomográficos que nosotros podemos encontrar en una tomografía del cerebro para sospechar que el paciente está cursando un infarto hiperagudo? Aunque ya les mencioné anteriormente que en este estadio se utiliza mejor para el diagnóstico una resonancia magnética. ¿Cuáles serían los signos tomográficos? Primero, una arteria cerebral media ligeramente hiperdensa, es decir, ligeramente gris claro. Segundo, borrosidad del núcleo lenticular. Tercero, una pérdida de diferenciación entre sustancia gris y la sustancia blanca, que es debida al edema citotóxico, que corresponde al paso de agua del espacio extracelular al intracelular. Bueno, aquí en esta tomografía de cerebro nosotros encontramos una ligera hipodensidad, como lo mencionamos previamente, como hallazgo del infarto hiperagudo, ¿ya? Localizada en el lóbulo temporal del lado derecho, ¿no? Y es lo que estoy señalando en este momento. De pronto, si ustedes pueden ver aquí la flecha más pequeñita, ¿ya? Esta ligera hipodensidad no se ve o no es tan notoria, ¿no? Pero ¿cómo nosotros podemos saber que este corresponde a la hipodensidad tenue del infarto hiperagudo? Porque lo comparamos con el lado contrario, porque de pronto puede ser una hipodensidad normal. Lo comparamos con el lado contrario y observamos la diferencia de densidades, ¿no? Entonces, esta hipodensidad corresponde al infarto hiperagudo en el lóbulo temporal del lado derecho. Tenemos también el signo de la arteria cerebral media hiperdensa, ¿ya? Entonces tiene que ser una sola, puede ser la derecha o la izquierda. En este caso, vemos la arteria cerebral media derecha hiperdensa, es decir, de color blanco, siempre y cuando sea una tomografía del cerebro simple. Porque si nosotros observamos una tomografía de cerebro con medio de contraste intravenoso, lógicamente vamos a observar las arterias cerebrales hiperdensas por el medio de contraste, ¿no? Entonces, este aquí corresponde también a un signo tomográfico de infarto hiperagudo. Otro signo es la borrosidad del núcleo lenticular, ¿no? Recuerden que los núcleos basales son ligeramente hiperdensos, es decir, gris claro, ¿no? Tengo el núcleo caudado, el lenticular y el tálamo, y por ende nosotros lo podemos observar. Pero cuando mencionamos, decimos que hay borrosidad del núcleo lenticular, quiere decir que no lo vemos. Entonces, si no lo vemos, entonces es porque existe una hipodensidad que impide observar la ligera hiperdensidad de los núcleos basales, ¿no? Y por ende, igualmente, es hipodenso porque el infarto se ve tomográficamente hipodenso, es decir, gris oscuro. Entonces tenemos nosotros una hipodensidad difusa en los núcleos basales, ¿ya? Del lado derecho, ya más que todo en el núcleo lenticular, que no se lo puede observar. Ya no se puede identificar el núcleo lenticular del lado derecho. El izquierdo sí lo observamos como en forma de un triángulo. En cambio, el derecho no lo observamos por la hipodensidad que existe, ¿no? Entonces, eso es borrosidad del núcleo lenticular, ¿no? Entonces, sospechamos que aquí ya se está formando, se está instaurando un infarto, ¿no? En este caso está en estadio hiperagudo. El otro signo es la pérdida de diferenciación sustancia gris y la sustancia blanca. Es decir, nosotros no podemos discernir o señalar apropiadamente cuál es la sustancia gris y cuál es la sustancia blanca desde el punto de vista visual. ¿Por qué? Porque en el infarto existe una hipodensidad. Entonces, una imagen hipodensa es la que está impidiendo la buena diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca, ¿no? Entonces la encontramos nosotros
acá en el lóbulo parieto-occipital del lado izquierdo, ¿no? Porque se ve primero una hipodensidad difusa. Segundo, no podemos nosotros identificar sustancia gris y sustancia blanca. ¿Cómo lo podemos hacer nosotros? La diferenciación del lado contrario, ¿no? En el lado derecho sí podemos nosotros, bueno, señalar desde el punto de vista visual, bueno, esto es sustancia gris, que tiene un gris claro, y esta es sustancia blanca que tiene un gris oscuro, ¿no? En cambio, en el lado izquierdo, aquí en los lóbulos parieto-occipital, hay una hipodensidad que altera la diferenciación sustancia gris, sustancia blanca. Nos vamos al infarto en estadio agudo, ¿no? Bueno, aquí ya se observa una hipodensidad o una imagen hipodensa, algunos autores le llaman como zonas hipodensas ya definidas, que afectan tanto por lo general sustancia gris y sustancia blanca. Y va a estar distribuido en un territorio vascular conocido, depende dónde se localice la obstrucción vascular. Vamos a observar nosotros el efecto de masa por la presencia de edema, que es muy evidente entre el tercero y quinto día. Entonces ahí tenemos nosotros una tomografía del cerebro simple, donde observamos una imagen hipodensa, la señalamos, de bordes poco definidos, que altera la diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca. Como tiene edema, entonces va a provocar un efecto de masa. En este caso, nosotros vemos un semicolapso del ventrículo lateral del lado izquierdo. ¿Cómo sabemos que está semicolapsado? Porque lo comparamos con el lado contrario, es decir, con el lado derecho. Entonces, decimos que es una impresión diagnóstica de un infarto agudo parietal del lado izquierdo. Nos vamos al infarto subagudo. Bueno, en este infarto, el neurólogo o el intensivista, ¿ya? O de pronto el neurocirujano, es decir, los especialistas en el sistema nervioso central, pueden solicitar una tomografía de cerebro simple y con medio de contraste, pero no para diagnosticar la patología, sino que para ver cómo está la parte vascular, porque en este estadio nosotros vamos a observar una neovascularización en el sitio del infarto cerebral, ¿ya? Entonces vamos a observar tomográficamente un realce de aspectos iriformes o también llamado circunvuliforme, ¿ya? Posterior a la administración de medio de contraste, ¿no? Esto se debe a la neovascularización que va a existir en este estadio, ¿no? Entonces es causado por la ruptura de la barrera hematoencefálica. Entonces hay captación de contraste por los capilares de las circunvoluciones afectadas, ¿no? El edema y el efecto de masa ya tienden a desaparecer, ya estamos casi terminando el tiempo de evolución del infarto, estamos entre la tercera y cuarta semana. Recuerden que el edema y efecto de masa se observa más en el estadio agudo del infarto, ¿no? Entonces, aquí en esta tomografía del cerebro, en este caso con medio de contraste, nosotros vamos a observar y destaca de pronto visualmente la diferencia de un lado con el otro, un realce con el medio de contraste de forma giriforme o circunvuliforme en los lóbulos parieto-occipital del lado izquierdo. Y nos vamos al infarto crónico, en el cual el edema ya no lo vemos, ¿ya? Por la propia evolución del estadio, ¿ya? Recuerden que ya el tejido comienza o ya se necrosa, ya no hay parénquima. En lugar de parénquima ya hay líquido necrótico que a veces se puede encapsular y le podemos denominar cavidad porencefálica o quiste porencefálico, ¿ya? O imagen quiste porencefálica o encefalomalásica. Es decir, una zona encefalomalásica, un quiste de aspecto encefalomalásico, ¿ya? Porque el contenido ya no es parénquima, sino que es líquido, ¿no? ¿Ya? Que es isodenso,
al LCR que encontramos nosotros en el encéfalo, por ejemplo, en los ventrículos laterales, ¿no? De la misma densidad tiene que tener el infarto crónico. Si ya no hay tejido o parénquima cerebral, entonces que es sustituido por líquido, el líquido con el tiempo tiende a desaparecer y por ende ese espacio queda vacío. Por lo tanto, tiene que ser sustituido por alguna estructura que comprometa ese espacio, ¿no? En este caso, el ventrículo lateral adyacente comienza a dilatarse y es un hallazgo que nosotros podemos encontrar en el infarto crónico. Entonces ahí tenemos una tomografía del cerebro simple, donde observamos primero esta imagen hipodensa, ¿ya? Esta hipodensidad es semejante al contenido de los ventrículos laterales o del espacio subaracnoide, donde este contenido es el SR, el líquido cefalorraquídeo. Entonces, esta imagen hipodensa, por la densidad que tiene, que es isodensa al LCR, entonces es líquido, ¿no? Entonces, ahí ya vamos con un hallazgo, ¿ya? Entonces, esta imagen es totalmente hipodensa, pero también notamos que hay dilatación del cuerno frontal, del ventrículo lateral izquierdo, que es el adyacente a esta área o esta zona hipodensa. Entonces, con estos dos hallazgos nosotros podemos complementarlo y decimos que se trata de un infarto en estadio crónico, que está localizado en el lóbulo frontal, o sea, parte del frontal y también temporal, ¿no? Del lado izquierdo, ¿no? Frontotemporal izquierdo. Entonces, recordamos nuevamente los estadios del infarto, ¿no? Hiperagudo, agudo, subagudo y crónico según el tiempo de aparición, ¿no? O de evolución. Pero para la asignatura, nosotros solo vamos a tomar en cuenta, ¿ya? El estadio agudo y el crónico. Los otros estadios nosotros los vamos a estudiar en resonancia magnética, porque no hay muchos cambios, no hay mucha variación en cuanto a tomografía, ¿no? Incluso el hiperagudo, nosotros el diagnóstico lo vemos más en resonancia que en una tomografía, ¿no? Y también el otro estadio. Entonces, solo vamos a considerar en tomografía al infarto cerebral en estadio agudo y crónico, ¿ya? Entonces, o es agudo o es crónico lo que vamos nosotros a estudiar, ¿no? Recuerden que las características de los infartos, bueno, tanto el agudo como el crónico son hipodensos. O sea, como terminología, hipodensos, pero visualmente el agudo es menos hipodenso que el crónico. El crónico es más hipodenso, es decir, más oscuro. Es totalmente negro. La otra diferencia entre el agudo y crónico es que en el agudo nosotros vemos semicolapso o colapso del ventrículo lateral adyacente, que es causado por el edema que contiene el infarto, por el estadio. En cambio, en el crónico, ¿qué sucede con el ventrículo lateral adyacente? Se comienza a dilatar. ¿Por qué? Porque aquí ya no tenemos nosotros tejido parenquimatoso. Aquí tenemos nosotros líquido necrótico, el cual va desapareciendo, ¿ya? Y por ende, este espacio queda vacío y tiene que ocuparlo alguien. Entonces, el ventrículo lateral adyacente comienza a llenarse más de líquido y entonces por eso es que se lo ve dilatado, ¿no? Porque va a ocupar espacio en ese espacio vacío que deja el tejido necrótico del parénquima cerebral. Bueno, aquí para recordar algo sobre los territorios vasculares, ¿ya? De lo que vimos nosotros en semestres anteriores en neuroanatomía, nosotros observamos que están pintadas las áreas o territorios vasculares, tienen un color individual para cada territorio, ¿no? Ya acá vamos subiendo. Recuerden que acá tenemos nosotros los lóbulos frontales, ¿ya? O esta es la irrigación vascular de las arterias cerebrales anteriores derecha e izquierda a los celestes, cerebrales
medias derecha e izquierda y las cerebrales posteriores, ¿no? En este sentido, ¿no? Esto aquí tenemos que recordar lo que hemos aprendido nosotros en semestres anteriores. De ahí nosotros podemos, de pronto guiándonos por el territorio vascular de las arterias del polígono de Willy, si nosotros observamos aquí imágenes hipodensas en las regiones mediales de ambos lóbulos parietales, entonces eso es territorio de la arteria cerebral anterior del lado derecho e izquierdo, ¿no? Que viene incluso, si vemos nosotros cortes más inferiores que no lo tenemos en este momento, de las regiones mediales de los lóbulos frontales. Acá nosotros nos encontramos con otra imagen hipodensa que corresponde a un infarto, pero acá en el lóbulo parietal, ¿no? Parte del frontal también y parte del occipital, que es territorio de la arteria cerebral media del lado izquierdo. Aquí va a haber un colapso del ventrículo y también por la extensión del infarto, entonces también va a haber un desplazamiento de la línea interhemisférica hacia el lado contrario, ¿no? Acá nosotros observamos esta tomografía de cerebro simple, esta imagen hipodensa que compromete o que está afectando la región medial del lóbulo occipital del lado derecho, que es territorio de la arteria cerebral posterior del mismo lado. Nos vamos a patologías vasculares. Vamos a ver el aneurisma cerebral, ¿no? Los aneurismas pueden ser de dos formas, ¿no? Saculares, también llamadas redondeadas, estas lesiones, o aneurismas fusiformes o tubulares, ¿no? Pero lo conocemos como aneurisma sacular y aneurisma fusiforme. Los fusiformes por lo general lo encontramos de este aspecto en la aorta torácica y en la aorta abdominal. Es raro ver aneurismas saculares torácicos y abdominales, ¿no? Pero a nivel de lo que es el encéfalo, nosotros encontramos, por lo general, aneurismas saculares en relación a los aneurismas de aspecto fusiforme. Bueno, entonces tenemos que ir recordando nosotros de dónde vienen las arterias del polígono de Willis, como lo vimos al inicio de las clases, ¿ya? Aquí tenemos nosotros las arterias carótidas internas, derecha e izquierda. Entonces aquí ascendiendo hacia la parte de lo que es la cavidad craneal, tenemos la arteria cerebral anterior derecha, arteria cerebral anterior del lado izquierdo, la comunicante anterior, que es la arteria que está uniendo, relacionando las dos arterias cerebrales anteriores, ¿ya? Tenemos la arteria cerebral media del lado derecho, la arteria cerebral media del lado izquierdo, ¿ya? Estas son arterias secundarias que se dirigen a otras regiones de la cabeza o del cráneo, ¿no? Tenemos acá la arteria cerebral posterior del lado izquierdo, cerebral posterior del lado derecho, y que se unen con la arteria cerebral media a través de las arterias comunicantes posteriores derecha e izquierda, ¿no? Tenemos acá la arteria basilar, las arterias vertebrales, las arterias cerebelosas, ¿no? Bueno, esta es la distribución en un corte coronal, cómo se distribuyen las arterias cerebrales anteriores que se van hacia adelante, pero se dirigen hacia la línea media, ¿no? O paramedial, ¿no? Por ende, es el color celeste del territorio vascular en el esquema visto anteriormente, ¿no? Y también acá tenemos nosotros la dirección que va a recorrer las arterias cerebrales media, derecha e izquierda, ¿no? Hacia las partes laterales, ¿no? Esto ya lo hemos visto nosotros en la anatomía al inicio de la clase de imagenología, ¿no? Esta es la parte, o una vista externa de la distribución de las ramificaciones vasculares de la arteria cerebral media, ¿no? De un lado, ¿no? Y esta es la parte interna, ¿no? Tenemos arterias, las pericallosas, ¿ya? Que vienen de
arterias cerebrales anteriores, ¿no? Y también las cerebrales posteriores la tenemos aquí en la parte inferior. Bueno, entonces estamos en el tema de aneurisma cerebral, ¿no? Tenemos que realizar nosotros o solicitar o indicar que se realice a este paciente que sospechamos de un aneurisma cerebral una tomografía de cerebro simple y con medio de contraste, ¿no? Aquí tenemos nosotros la tomografía de cerebro simple en la que observamos una imagen redondeada, ligeramente hiperdensa, hacia la derecha del polígono de Willis, ¿ya? Como la que vamos a señalar en este momento. De pronto ustedes ya la ven, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué digo hacia la derecha de la región del polígono de Willis? Porque si es simple, la tomografía del cerebro, no puedo visualizar el polígono de Willis. El polígono de Willis se visualiza en una tomografía con medio de contraste, ¿no? Pero igual podemos nosotros señalar esa imagen redondeada ligeramente hiperdensa, es decir, ligeramente gris claro, ¿no? Que lo tenemos aquí. Entonces, aquí ya estamos sospechando que puede corresponder a un aneurisma, ¿no? Digo puede corresponder porque hay patologías que también tienen este aspecto y en esta región anatómica del encéfalo. Pero si le inyectamos medio de contraste intravenoso, tenemos nosotros la tomografía del cerebro con medio de contraste, ¿no? Aquí observamos que la imagen anteriormente descrita y señalada va a pintar con el medio de contraste, es decir, va a realzar, se va a destacar, se va a llenar el medio de contraste y se va a observar una imagen ya hiperdensa, redondeada, incluso ya podemos observar nosotros la estructura del polígono de Willis. Entonces, si ya habíamos recordado la parte anatómica vascular del polígono de Willis, entonces podemos decir que este aneurisma está localizado en qué arteria del polígono de Willis, en la arteria comunicante posterior derecha. ¿Ya? Ahí tenemos nosotros la descripción y la descripción, ¿no? Acá tenemos otra tomografía de cerebro con medio de contraste. ¿Cómo sabemos que es con medio de contraste? Porque vemos dibujado, pintado o realzado el polígono de Willis, donde observamos una imagen redondeada, hiperdensa, que corresponde a un aneurisma cerebral. Entonces la tenemos y la podemos observar nosotros. ¿En qué arteria del polígono de Willis? En la arteria cerebral media del lado derecho. ¿Ya? Y lo señalamos, ¿no? Creo que es bien notoria esta imagen de aquí, ¿no? Que corresponde a un gran aneurisma, ¿no? Cerebral. Bueno, en esta tomografía de cerebro simple, si ustedes recuerdan, esa hiperdensidad en forma de estrella, ¿ya? No corresponde a un aneurisma, ¿no? ¿A qué podría corresponder o a qué corresponde, recordando las clases anteriores? A una hemorragia subaracnoidea, ¿no? Subaracnoidea. ¿Ya? No podemos confundirnos con el polígono de Willis porque recuerden que los bordes del polígono de Willis que se ve hiperdenso son bien definidos por las paredes vasculares. En cambio aquí estos bordes de esta estrella no son bien definidos, por lo tanto es sangre en el espacio subaracnoide. ¿Qué tiene que ver la hemorragia subaracnoidea con el aneurisma? Porque por lo general, cuando hay ruptura de un aneurisma cerebral, va a provocar una hemorragia subaracnoidea. O podemos invertir de pronto el comentario. Si nosotros vemos una hemorragia subaracnoidea en un paciente, tenemos que sospechar en un aneurisma roto, ¿ya? Pero de pronto aquí podemos de pronto sospechar en qué arteria podría estar el aneurisma, porque se ve una imagen hiperdensa un poco más amplia que podría ser el aneurisma, ¿no? O sea, no lo podemos confirmar, ¿ya? ¿Por qué no lo podemos confirmar? Porque no tengo una tomografía
que me ayude a visualizar el polígono de Willis. Es decir, una tomografía con medio de contraste. Pero aquí nosotros podríamos sospechar que aquí estuviese el aneurisma, ¿ya? En la arteria cerebral media del lado izquierdo, ¿no? Pero aquí recuerden que no podemos valorar arterias porque no es una tomografía de cerebro con medio de contraste. Podríamos sospechar, ¿no? Solo es una sospecha visual. Acá tenemos también nosotros dos tomografías de cerebro con medio de contraste. Esta es una ventana especial solo para ver la parte vascular. Ya es como una angio-TC, una angiotomografía. ¿Ya? O podríamos decirle, para iniciar o para empezar, tomografía de cerebro con medio de contraste, pero que tiene un filtro, ¿ya? Para ver la parte vascular, ¿no? O podríamos decir que se trata de una angio-TC, ¿no? Una angiotomografía del polígono de Willis, ¿no? ¿Dónde está el aneurisma? Bueno, aquí se ve a leguas, esta imagen redondeada hiperdensa, que por su tamaño no podríamos especificar su localización, ¿ya? Podríamos decir que es un aneurisma de la arteria cerebral anterior izquierda o el nacimiento de la arteria cerebral media del lado izquierdo o de pronto en la comunicante anterior, ¿no? Podría estar en esos tres tipos de localización. Acá tenemos nosotros otro aneurisma, lo mismo, en el nacimiento de las arterias cerebrales, cerebral anterior del lado izquierdo y cerebral media del lado izquierdo igualmente, ¿no? Aquí, está justo aquí en este sitio, ¿no? Este examen ya no corresponde a una tomografía, ¿no? ¿Por qué? Porque se visualiza la parte del cráneo, parece una rayos X de cráneo, pero tiene medio de contraste la parte vascular. Entonces, este examen se denomina angiografía cerebral, que se realiza cuando el paciente ya está en quirófano, se va a hacer la cirugía del aneurisma, ¿ya? Cualquier método que el neurocirujano emplee. Previamente se le inyecta medio de contraste por la parte vascular y va a pintar las estructuras vasculares, ¿no? En este caso es selectiva solo hacia el lado derecho, ¿no? Y por fluoroscopía se va observando cómo el medio de contraste va pintando las estructuras vasculares e incluso el aneurisma, ¿no? Y posteriormente ya se realiza el procedimiento quirúrgico.